Hola, seguimos con esta serie de números complejos y en este vídeo en concreto lo que vamos a aprender es a calcular el inverso de un número complejo puesto en forma polar. Ojo que esta operación, el inverso de un número complejo, ya la hemos hecho, pero cuando nos daban el número en forma binómica, entonces en este caso nos lo dan en forma polar, ¿de acuerdo? Bien, en el fondo esto, calcular el inverso de un número complejo, no es más que una división de complejos, o sea que nosotros, como ya en otro vídeo anterior hemos visto cómo se dividían complejos en forma polar, aplicaríamos esa fórmula. Si no habéis visto ese vídeo, recomiendo que lo veáis antes, ¿vale? Si vosotros tenéis dos números complejos, un número complejo que se llame R alfa, es decir, módulo R y argumento alfa, y otro número complejo que se llame R' alfa prima, es decir, módulo R' y argumento alfa prima, si queréis dividir estos dos números complejos, lo que tenéis que hacer es dividir los módulos R entre R', ese será el módulo del número complejo resultante, y restar los argumentos, es decir, alfa menos alfa prima. Pues bien, esta fórmula, que es la división de números complejos en forma polar, es la que hay que aplicar aquí, porque aquí lo que tenemos es una división, un cociente de números complejos. Alguno dirá, bueno, pues el de abajo sí que es un número complejo, z es 360, pero ¿dónde ve Alberto el número complejo arriba? O sea, ¿el 1 es un número complejo? Bien, la respuesta es que sí, ojo, el 1 es un número complejo porque aunque sea real, los números reales, ya hemos dicho antes, y lo vuelvo a repetir ahora, los números reales son parte de los números complejos. Todos los números reales son también complejos, o sea, o dicho de otra manera, los reales son un subconjunto de los números complejos. Fijaros, vamos a dibujarlo para que lo veáis bien. Si vosotros dibujáis el plano complejo, donde el eje horizontal es el eje real, se llama, y el eje vertical es el eje imaginario, ojo que esto se parece a un plano cartesiano, pero no es lo mismo, es decir, siempre que dibujéis el plano complejo, no digáis que esto es el eje X y esto es el eje Y, no, en el plano complejo esto es la parte real y esta es la parte imaginaria. Pues bien, la parte real, es decir, esta recta de aquí, no es más que la recta real, es decir, es donde están los números reales, o sea, o dicho de otra manera, los números reales son parte del plano complejo, ¿de acuerdo? Bien, entonces en concreto nuestro número 1 estaría, de todo este plano, estaría por ejemplo aquí, ¿vale? Ese sería el número complejo 1. Y si lo quisiéramos pasar a forma polar, es decir, saber su argumento, nos damos cuenta que, fijaros, ya hemos dicho muchas veces, los argumentos empiezan aquí y van girando en sentido antihorario, así, ¿vale? Pero claro, si el punto, el afijo, el número complejo que queremos calcular es justo el que está sobre la recta real, ese argumento es 0. O sea, la conclusión a la que llegamos es que todos los números reales positivos tienen argumento 0. Se lo voy a poner aquí, sería un 0 grados, ¿vale? Si el número complejo fuese negativo, es decir, si estuviésemos en este lado de aquí, entonces serían 180 grados, ¿eh? La conclusión es que los números reales, ya os digo, son números complejos con argumento 0 o con argumento 180. Entonces, en este caso, el número 1, este de aquí, lo podemos poner como un número complejo de módulo 1, porque la distancia del origen a este punto, esta distancia es 1, y argumento 0, porque no se levanta sobre esta recta, está sobre el eje, ¿vale? Entonces esto sería 0. ¿Vale? Y abajo la z, pues ponemos este número, 360. ¿De acuerdo? Así. Bien, ahora sí que ya podemos ver que es una división o cociente de números complejos. Arriba y abajo hay un número complejo, con lo cual lo que hacemos es dividir lo primero, los módulos. 1 entre 3, que es lo que tenemos aquí. Dividimos los módulos sin tocar los argumentos. 1 entre 3. ¿De acuerdo? Metemos esto en un paréntesis, yo recomiendo siempre meter la división de los módulos en un paréntesis, y ahora restáis los argumentos, ¿lo veis? Entonces aquí restáis 0 grados, menos 60 grados. Con lo cual, el resultado al que llegamos es un tercio, que sería el módulo del número complejo resultante, menos 60 grados. Esto lo podéis dejar así, aunque yo siempre os recomiendo dejar un argumento positivo, es decir, un argumento que esté entre 0 y 360, es decir, que sea positivo y que esté en la primera vuelta. Entonces, menos 60, si queréis os lo dibujo aquí, mirar en el plano real, menos 60 está más o menos aproximadamente por aquí, fijaros, mirar, menos 60 son más o menos eso. Bien, pues entonces realmente da lo mismo bajar 60 grados así, ¿vale?, que dar toda la vuelta en sentido positivo, es decir, en sentido anterior y llegar hasta aquí. Es decir, este ángulo es igual a este. ¿Y este cuántos grados son? Bueno, pues si a 360 grados, que es una vuelta completa, le restamos 60, quedamos en que esto de aquí son 300.
Si a 360, que es la vuelta completa, le restamos 60, quedan 300. Con lo cual, este número complejo, si queréis dejarlo un poquito mejor, podríamos decir que es el 1/3 300 grados. ¿Vale? Y eso es lo que dejaríamos como resultado del ejercicio. Bien, pues ya entonces sabemos calcular el inverso de un número complejo puesto en forma polar. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.